Le di su merecido a los que maltrataban a mi hijo. Linda era la única hija de Eumelia. Eumelia era temida por todos en el pueblo, pues decían que aquella mujer era una bruja muy poderosa. A su casa la iban a visitar todo tipo de personas, desde personas que necesitaban que le recompusieran un hueso, hasta mujeres despechadas que querían vengarse de las cosas que sus esposos les habían hecho. Linda nunca tuvo nada que ver con aquello. Ella era católica y decía que no quería verse involucrada nunca en nada de la brujería, que respetaba las creencias de su madre, pero que ella prefería estar alejada de todo eso. Eumelia siempre insistía en que Linda debería aprender, pues ella también había heredado el don que tenían todas las mujeres de su familia. Según Eumelia, ellas venían de una larga línea de brujas que habían vivido en aquella región toda la vida. Ella aseguraba que nunca le hacía mal a nadie, pero más de uno la culpaba por las desapariciones y las muertes de algunos en el pueblo. Cuando Linda tenía como 20 años, decidió unirse a Remberto, un chico del pueblo. Ellos siempre habían estado enamorados el uno del otro, desde que eran muy jóvenes. De aquella unión nació Carlitos. Era un niño muy bueno, que siempre fue un poco más bajito que el resto de los muchachos de su edad, pero tenía un gran corazón. La verdad, tampoco tenía a quien salir alto, pues ni su madre ni su padre lo eran. Linda y su esposo vivían a las afueras del pueblo, y les estaba yendo muy bien. Tenían un pequeño pedazo de tierra que habían comprado, en el cual Remberto trabajaba, y así ganaba el sustento de la casa, ganaba lo suficiente para mantener a su familia. Una tarde Remberto no regresaba a la casa, y la esposa, preocupada, fue en su búsqueda. Para su horror, allí se lo encontró, muerto en medio del campo. Linda, desesperada, salió corriendo a buscar ayuda. Para su suerte, uno de los vecinos que pasaba en ese momento por la carretera vio a Linda desesperada y vino en su auxilio. El hombre confirmó que desafortunadamente ya Remberto estaba muerto. No se le veían ninguna heridas, ni se le veía huellas de ningún tipo de traumatismo. Probablemente habría muerto de un infarto o de alguna enfermedad que nunca fue diagnosticada. Aquel pueblo no tenía médico forense ni nada de eso. Así que la policía local certificó la muerte como natural. Eumelia también decía lo mismo, que la vida del chico había llegado a su fin natural, que aquello no había sido brujerías ni nada de eso. El chico había muerto porque era su día. Ella siempre supo que el chico partiría joven. Por eso, al principio, un poco que se opuso un poco a la relación de su hija con Remberto. Pues aunque ella le tenía mucho cariño a Remberto, ella sabía que el chico no viviría por mucho. Aquello fue un golpe durísimo para Linda y su pequeño Carlitos, que en aquel momento tenía 4 años. Eumelia les dijo que vinieran a su casa, que vivieran con ella. Así no estarían solos en aquella finca. Que mejor rentara la tierra y que usara aquel dinero para la educación del niño. Carlitos se convirtió en un niño retraído. No le gustaba hablar mucho. Se pasaba la mayor parte del tiempo jugando en una de las habitaciones de la casa. Linda hizo todo lo posible porque el chico socializara, pero él no lo hacía. Pronto Carlitos comenzó la escuela. Aquello le daba un poco de esperanza a Linda, pues ahora el chico tendría la posibilidad de interactuar con otros niños y tal vez hacer amigos. Los primeros días de la escuela parecían prometedores. Carlitos había hecho amistad con un par de chicos. Incluso en las mañanas parecía estar motivado a ir a la escuela. Pero poco después, Carlito otra vez comenzó a ser retraído y comenzó a hacer un poco de rechazo a la escuela. Linda le preguntó por qué aquel cambio, por qué ella no le gustaba la escuela. El niño dijo que aquellos niños eran malos, que solamente sus 2 amiguitos eran buenos con él. Linda le prometió que ella arreglaría aquello. Y esa misma tarde fue y habló con la maestra de Carlitos, una chica que ella conocía muy bien, pues las dos habían ido a aquella misma escuela, eran de la misma edad. La maestra le prometió proteger a Carlitos, tanto como ella pudiera. Aquello la tranquilizó, y por un tiempo parecía que los cuidados de la maestra estaban siendo efectivos. Pero poco tiempo después, la maestra llamó a Linda, diciéndole que le preocupaba mucho el comportamiento de Carlitos. El niño se aislaba cada vez más, y ahora no quería ni siquiera jugar con sus 2 únicos amiguitos. Solamente quería estar solo. Y aunque ella le preguntó varias veces
por qué prefería estar solo, el chico no le contestaba. Ese mismo día, Linda habló con Carlitos y le preguntó qué era lo que estaba sucediendo, que le podía decir la verdad, que ella lo ayudaría. Finalmente, el chico confesó que uno de los niños más grandes se burlaba de él. Se burlaba porque su abuela era una bruja y porque su padre se había muerto. Linda le dijo que no se preocupara, que no prestara atención a aquello. Siempre en la vida hay personas que nunca querrán ser nuestros amigos. Pero esto no quiere decir que tengamos que aislarnos del mundo. Carlitos pareció haber escuchado a su madre y le dijo que estaba bien. Por años, Carlitos y Linda lucharon con las burlas y los abusos de los compañeros de Carlitos. Linda siempre tuvo la esperanza de que con los años las cosas cambiarían, pero por el contrario, las cosas cada vez se hacían peor. Además de las agresiones verbales y las burlas, comenzaron las agresiones físicas. Linda nunca olvidó que cuando su hijo tendría unos 12 o 13 años, llegó a la casa con un ojo morado. Aquello la destrozó y se juró a sí misma que no iba a permitir aquello. Linda nunca fue una mujer violenta. De hecho, este tipo de comportamiento le parecía repulsivo. Ya por aquellos años, eran solamente ella y Carlitos, pues Eumelia ya había muerto hacía unos años atrás. Linda se acercó y habló con algunos de los padres de los muchachos que estaban maltratando al chico. Los padres de dos de ellos le prometieron a Linda que hablarían con sus hijos y que se encargarían de que aquel comportamiento no siguiera. Pero el padre de otro, el más bravucón, Alberto, era un tipo desagradable. Le dijo que si su hijo no era suficientemente hombre como para resolver sus problemas y que tenía que mandar a su madre. Linda, enfurecida, le dijo que parecía que el que no era suficientemente hombre era el suyo, pues abusaba de los más pequeños y los más débiles. Que si era tan hombre, ¿por qué no buscaba problemas con alguien de su tamaño? Aquello enfureció mucho al padre y le hizo una promesa, contraria a lo que le habían prometido los otros padres. Le dijo: de ahora en adelante mi hijo le va a hacer la vida un infierno al tuyo. Aquello enfureció mucho a Linda. Ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera para proteger a su hijo y se alejó de allí, dejando al hombre con su rabia. Linda se fue a su casa un poco preocupada, pues no sabía si de verdad la amenaza que le había hecho al hombre sería ejecutada. No le dijo nada a Carlitos para no asustarlo, pero el día siguiente ella lo acompañó a la escuela, previendo que tal vez le fueran a hacer algo al chico, y lo dejó allí. Y a media mañana la llamaron. Le avisaron que se habían llevado a Carlitos para la pequeña clínica del pueblo, pues se había peleado con 3 chicos. Linda sabía perfectamente que aquello no había sido una pelea. Aquello había sido un ataque. Cuando entró a la clínica se encontró a Carlitos con los ojos hinchados y morados. Tenía un par de cortes en la cara. Carlitos le dijo que él se defendió como pudo, pero que los otros eran 3. Linda le dijo que no se preocupara, que ella iba a arreglar todo aquello. El chico le dijo que no interviniera más, por favor, que después que ella habló con el padre de Alberto, todo empeoró. Por eso le habían hecho aquello. Dijeron que era un chismoso y que usaba a su madre para protegerse. Linda fue a la policía con su hijo y allí pidió hacer una denuncia. Pero la policía dijo que aquello no era un crimen, que era cosas de muchachos, que no había nada que denunciar. Linda estaba desesperada, pues no tenía quien la ayudara, no tenía esposo quien diera la cara por ella, ni ningún familiar que viniera en su auxilio. Linda regresó a la casa y mandó a su hijo a que se fuera a recostar un poco, y ella se dejó caer en el sofá. Allí comenzó a llorar, y en una de las veces que levantó los ojos, vio el retrato de su madre. Fue como si los ojos de su madre le hablaran, como si le hubiesen dicho que ella siempre tuvo la solución en la mano. Desde que su madre había muerto, Linda no había limpiado ni había entrado al cuarto donde trabajaba su madre. Allí estaban todas sus cosas. Linda primero se resistió, pero el desespero la llevó a abrir aquel viejo cuarto que usaba su madre como altar de brujería. Como si la madre hubiese sabido que lo necesitaría en el futuro, allí le dejó un pequeño libro con todo tipo de hechizos, como un grimorio improvisado. Aquello tenía las indicaciones para todo tipo de trabajos. Y como si hubiese sabido lo que iba a necesitar, en medio de la mesa dejó un papel escrito con una nota. Esto es para el día que quieras seguir mis pasos y hacerle justicia a tu hijo. Y seguido aquella nota,
había una lista de ingredientes y de pasos a seguir para hacer un hechizo contra aquellos que atormentaban a su hijo. Linda buscó todo lo que necesitaba, todo lo que estaba allí en aquella lista. Necesitaba un pequeño ataúd, el nombre de los chicos, velas negras, una gallina negra y otros enseres. Según las indicaciones de Humelia, debería dibujar un símbolo en un papel grande, poner los nombres de los chicos, sacrificar la gallina y tratar de conseguir algún tipo de objeto personal que le perteneciera a los que iba a maldecir. Linda se hizo con un lápiz y unas gomas de los chicos y los metió dentro de aquel ataúd. Y allí sacrificó la gallina, echó unos polvos dentro y envolvió el ataúd en aquel papel y lo hizo todo un paquete. El ataúd debería estar en un lugar oscuro por la duración del trabajo. Pronto los malhechores comenzaron a sentir los efectos de la brujería de Linda. Primero los chicos pelearon entre sí. No se podían ni ver. Incluso los otros dos atacaron a Alberto. Le dieron tan duro como le dieron al pobre Carlitos. Esta vez los chicos fueron expulsados de la escuela. Alberto contrajo unas fiebres que lo consumían. Deliraba diciendo que la habitación estaba llena de gente. Le pedía a su papá que lo ayudara, que lo librara de aquel tormento. El padre hizo todo lo posible. Trajo médicos, especialistas, pero nadie podía ayudar a su hijo. El chico perdía peso por días. Estaba cadavérico sobre la cama. El padre de Alberto comenzó a sospechar que Linda había hecho aquello. Pues, después de todo, aunque ella no era conocida por hacer brujería, su madre sí. Y si su madre lo hacía, probablemente ella tendría algún conocimiento. El padre fue a hablar con Linda, primero en un tono conciliador y pidiendo disculpas por lo que su hijo le había hecho a Carlitos. Que si ella tenía algo que ver con aquello, que por favor parara. Linda le dijo que no, que ella no tenía nada que ver con aquello, pero que todo en la vida tiene consecuencias, que tal vez todo el mal que le hizo a su hijo y a otros muchos le había regresado a su hijo. Aquello enfureció mucho al padre y comenzó a maldecir a Linda. Le dijo que si su hijo moría, que si le pasaba algo, ella y su hijo no vivirían ni un día más. Aquel fue el peor error que aquel hombre pudo haber cometido en lo que le quedaba de su corta vida. Esa misma noche, Alberto murió en extrañas circunstancias, rodeado de su familia. El padre, desconsolado, fue a casa de Linda y comenzó a patear en la puerta y a decir que los iba a matar a los dos. Rápidamente los vecinos vinieron y se lo llevaron. Linda se prometió a sí misma que acabaría con aquel mal de raíz. Y a la mañana siguiente fue al cementerio y allí vio la tumba que habían excavado para Alberto. Y allí hizo otro ritual, uno que llaman enterramiento. Y en la tumba depositó el nombre del padre de Alberto. Allí convocó fuerzas oscuras para que se deshicieran de aquel hombre malvado, aquel hombre que necesitaba pagar por todo el mal que había hecho a ella y a su hijo Carlitos. La gente comenzó a murmurar de lo extraño de la muerte del chico. Los familiares de Alberto decían que probablemente Linda lo había matado, tal vez con brujería. El padre prometió en aquel funeral que ese mismo día acabaría con la vida de ellos, que después del entierro él le haría justicia a su hijo. Pero el tiempo no le alcanzó, y cuando estaban enterrando a Alberto, allí mismo cayó fulminado el padre de un infarto. No le cabía duda a la gente que estaba allí que aquello había sido obra de Linda. Aquello le devolvió el título de bruja, como mismo le habían dado a su madre y a la madre de su madre. Nunca más nadie volvió a molestar a Carlitos, y Linda finalmente tomó el lugar de su madre, el de la bruja del pueblo. Tal vez ese siempre fue su destino. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete. Muchas gracias y felicidades también en estas Navidades. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video.